Amado Señor, te damos tantas gracias, Dios, por permitirnos, Señor, un viernes más estar aquí reunidos en tu nombre. Te damos gracias, Señor, por este espacio, Señor, que has puesto en nosotros, Señor, para edificación. Te damos gracias por cada una de tus bendiciones, amado Dios. Te pedimos, Espíritu Santo, que te entrones en cada uno de los corazones, Señor, de las personas que están conectadas el día de hoy aquí, Señor. Y te ruego que extiendas esa bendición a cada una de sus casas, a sus hogares, a sus familias, con sus maridos, con sus hijos. Padre, te pido, con los negocios también bendíceles, Señor. Gracias, Padre, ofrecemos este diezmo de tiempo para ti, Dios, porque sabemos que es la mejor inversión. Gracias por el tema de hoy, Señor. Permite, Señor, que todo tabú, que toda filosofía humanista, que toda cosa sembrada, Señor, por el mundo, Padre, el día de hoy, Señor, quede aclarado este tema que vamos a tocar el día de hoy, que es tan importante. Dios de vivos y no de muertos. Gracias, Padre. Sabemos, Señor, que tu palabra es verdad y que la verdad está reflejada ahí. Y ahí es donde está básicamente la única verdad de la que nosotros debemos de apropiarnos en nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bienvenidas, mis amores. Las amo muchísimo. Las extrañé el viernes pasado, pero sabían que estaba en las mejores manos con Mirna. Gloria a Dios por eso, porque cada vez la veo más desenvuelta, más abierta, más activada. La palabra de Dios mermando ahí en su alma, transformando su vida y Dios usándola con gran poder y gloria. Bendito y alabado sea el Señor. Pues yo me siento contenta de verdad, y siento la presencia de Dios acá. ¿La sienten ustedes? Ojalá y que la sientan. Vamos a tocar un tema muy importante, muy importante, porque hoy día se están festejando durante este tiempo, desde el día 31, 1 y 2, se hace tributo a la muerte y se festeja la muerte. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de eso? Nosotros vamos a ver todo lo que dice la Biblia y realmente la intención es que nosotros aprendamos lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la Biblia, porque es donde debemos de regirnos, apropiarnos de esa palabra. Mira, sea una Biblia católica, sea una Biblia, hay tantas versiones de la palabra de Dios, sin embargo, la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y donde tú te vayas, ahí vas a encontrar y comprobar que lo que hoy vamos a estudiar está avalado en la palabra de Dios. Estamos en la lección número 44, correspondiente a este año 2022, y el tema es, anótale, porque hasta el tema está poderoso: Dios de vivos y no de muertos. ¿Quién quiere honrar a la muerte? Pues nadie, ¿no? O sea, nadie queremos honrar a la muerte, pero ¿quién quiere honrar a la vida? Nosotros queremos honrar a la vida. Entonces, muchas personas se preguntan si es bueno o no participar en estas fiestas o en estas celebraciones actuales. Y para contestar adecuadamente vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a ver qué dice Dios al respecto, para así saber a qué nos exponemos o cuáles son las consecuencias cuando nosotros participamos en este tipo de festividades. Para iniciar, hablando de Halloween, muchas personas creen que es una diversión inocente, ¿no? Pero viene de origen pagano. ¿Qué significa que sea de origen pagano? Significa que adoran a dioses falsos, o sea que son politeístas, o sea que no tienen un solo Dios verdadero, sino que tienen muchos dioses, ¿no? Y que rechazan a Dios y que rechazan su palabra. Nosotros no rechazamos a Dios. Todas las que estamos aquí verdaderamente creemos que hay un solo Dios verdadero.
Y ellos se basan en estas creencias falsas sobre los muertos y sobre esos espíritus invisibles. Esta tradición tiene miles de años. Los celtas creían que el velo que separa el mundo de los vivos y de los muertos, mira nada más, el velo que separa el mundo de los vivos y de los muertos estaba en un estado etéreo. ¿Sabes qué significa un estado etéreo? Significa un estado intangible, difuso o irreal en esta época. Y entonces, por lo que los muertos, según la creencia de ellos, podían regresar y podían volver a caminar como lo hicieron antes de haber muerto. Y además que los que habían muerto en el último año y no habían pasado todavía a la otra vida, por alguna razón, lo harían en ese momento, pero antes de esto podían interactuar con los vivos. Pero, ¿qué dice la Biblia sobre las personas que han fallecido? Nosotros tenemos, yo creo que la mayoría de nosotros tenemos algún familiar que se nos ha ido, alguien que nos dolía en el alma el habernos separado de esa persona, y todos hemos experimentado esta situación. Pero vámonos a Juan 5:24, que dice, cuando dice la Biblia, de cierto, Dios te está dando una palabra y muy importante, que dice, de cierto te digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, este tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y esta es una promesa de la que nosotros nos vamos a arraigar como creyentes, como hijos de Dios. Hay una verdad absoluta que dice que si oímos la palabra de Dios, o sea, si oímos el mensaje que el Señor nos va a dar en esta clase, que va basado en la palabra de Dios, y lo creemos, es lo que nos está diciendo, vamos a tener entonces vida eterna y no vamos a caer en condenación, sino que vamos a pasar de muerte a vida. Los muertos, chicas y chicos, los muertos están inconscientes y no saben nada. Una vez que se mueren, están inconscientes, están en un sueño profundo y no tienen conocimiento de nada. Por eso no pueden comunicarse con los vivos. Y entonces, ¿con quiénes se comunican los medios? Porque se comunican con algo. ¿Me explico? Entonces, todo eso nos va a quedar muy claro el día de hoy, porque tenemos que tener cuidado que la palabra de Dios, ahí viene una verdad absoluta, y que todas las inferencias que la gente dice no son verdaderas. ¿Sí me explico? Vámonos a Eclesiastés 9, del 5 al 6, que dice, los que estamos vivos sabemos que tendremos que morir, pero los muertos nada saben. Los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta, en olvido. Mira lo que dice la palabra de Dios, que la memoria de los muertos es puesta en olvido. Entonces, si tú haces una consulta con un medium, ¿me entiendes? Estás invocando a un espíritu que no es el espíritu de tu muerto, ¿me entiendes? Pero vámonos al verso 6, que dice, también su amor, su odio, su envidia, fenecieron ya están muertos, y nunca más tendrán parte, y no tendrán parte en todo lo que pase debajo del sol. Esto es una palabra que viene dentro de la Biblia. Si la palabra de Dios nos está diciendo que ellos ya no regresan de donde ellos están, tenemos que creerle. Por lo tanto, los que han muerto están descansando, y no así como estas tradiciones nos quieren hacer creer, que el 1 de noviembre vienen a visitarnos, vienen a comer, vienen a beber, vienen a compartir. O sea, eso es lo que dice la tradición, pero dice la palabra de Dios que los muertos no pueden regresar, y que los muertos, una vez que están muertos, se han olvidado ya de todo. O sea, ya no tienen el odio, la memoria, las cosas que pasaron. O sea, ellos no se acuerdan ya de nada porque ellos están descansando. Piensa esto. Si fuera una celebración inocente, ¿por qué entonces se exalta la muerte?
Recuerda que Satanás es mentiroso y es el padre de la mentira, porque no hay verdad en él. Él trae confusión. Es astuto y es experto para engañar. ¿No te acuerdas desde Génesis que engañó a la mujer en el Edén? O sea, su arma principal es mentir y su arma principal es convencer a la gente de todo eso. Muchos creen que es algo inocente, pero que es algo divertido. Pero los disfraces, ¿qué entonan? Esta celebración son representativos de la muerte. O sea, los disfraces típicos para esta época son calaveras, son monstruos, son zombies, son brujas. Y todo esto exalta a la muerte, al ocultismo y al diablo. ¿A quién estamos honrando entonces? Tenemos que tener mucha sutileza y tenemos que ser muy astutos para ver. El plan de Dios tiene que ver con vida. En Juan 10:10 dice que el diablo viene a robar, a matar y a destruir, pero Jesús viene a darnos vida y a darnos vida en abundancia. ¿Ya vieron qué opuesto es esto, la vida y la muerte? Entonces no podemos participar en estas cosas de la muerte. No podemos exaltar porque honramos al padre de la mentira. Vámonos a Efesios 5:1 de la traducción del lenguaje actual que dice: no se hagan cómplices de los que no conocen a Dios. O sea, los que no conocen a Dios tienen esa justificación, que no conocen a Dios, pero nosotros conocemos a Dios y sabemos que la verdad está escrita en la Biblia. Entonces tenemos que plasmar toda nuestra fe, nuestra esperanza, nuestras tradiciones, nuestras costumbres a lo que dice la Biblia y no a lo que dice el mundo. Vamos al contrario a hacerles ver el error que están pasando, pues sus hechos no aprovechan en nada, dice la palabra de Dios en Efesios 5:1. Y en 2 Corintios 6:14 dice: más claro ni el agua. Chequen esto y anótenlo, porque más claro ni el agua. En 2 Corintios 6:14 dice: no participen en nada de lo que hacen los que no son seguidores de Cristo. No participen en nada de lo que hacen los que no son seguidores de Cristo. Lo bueno no tiene nada que ver con lo malo. Son opuestos. Tampoco pueden estar juntos la luz y la oscuridad, porque cuando hay oscuridad y llega la luz ilumina ese lugar. Entonces, si nosotros somos la luz de Cristo, no podemos participar en una fiesta que promueva la oscuridad. Recuerda cómo son las decoraciones de estos tiempos, ¿no? Obscuridad, telarañas, muerte, la casa de los sustos, la casa de los encantos, ¿no? ¿Sí o no? Y no es motivo de risa, chicas y chicos. O sea, es motivo de una tragedia, porque mucha gente se está perdiendo por eso. Así que tenemos que reflexionar antes de participar en todo este tipo de cosas. Casa embrujada, ¿qué es lo que hace? Siembra el miedo, el terror, el susto. ¿A quién le estamos rindiendo culto con todo eso? Dulces envenenados, ¿no? ¿Sabes que muchos niños salen a la calle inocentemente con una calaverita y se les están dando dulces envenenados o con narcóticos, ¿no? Celebremos la vida de Dios. El que tiene al Hijo de Dios tiene vida, dice la palabra de Dios. Recuerda que la palabra de Dios dice que no practiquemos en obscuridad, o sea, que salgamos de esa oscuridad. La palabra de Dios que sea revelada, que sea practicada. Ahora que nos llega este conocimiento que posiblemente tal vez no lo sabíamos, pero ahora ya lo sabemos, vamos a reconocer que la palabra de Dios sea nuestra autoridad para nuestras vidas. Mira lo que dice Juan 3:21. El que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y en Juan 5:24, presta atención a esto. Presta atención, dice, a lo que digo, y cree que Dios me envió, y entonces tendrás vida eterna. ¿Cuántas de las que estamos aquí queremos vivir esa vida eterna? ¿Verdad que sí? Vámonos al verso clave. El verso clave está en Lucas 20:38. Lucas 20:38, que dice así:
porque Dios no es un Dios de muertos, sino es un Dios de vivos. Pues para Él todos viven. ¿Sabes una cosa? Para Dios viven aún los que ya murieron. Porque recuerda que hay un pacto de salvación a través de Jesucristo, que Jesucristo murió para darnos a nosotros vida eterna. Entonces el muerto aparentemente está muerto, pero tiene vida y vida eterna y vida abundante. Entonces por eso es que Dios dice que no es un Dios de muertos, sino es un Dios de vivos, porque para Él todos viven, ¿no? La palabra de Dios es nuestra guía y es la verdad. Y aunque hay verdades que no nos gustan y hay verdades que nos incomodan de pronto, tenemos que obedecer esa palabra, porque la palabra de Dios es luz y si la obedecemos, cosas grandes van a suceder en nuestras vidas. Vámonos al objetivo de la lección, que dice, reflexionar sobre las tradiciones que tenemos en México, que exaltar más a la muerte y al diablo y no al vencedor de ambos. ¿No? Imagínate esto, o sea, qué ironía, que a veces exaltamos a la muerte, estamos exaltando al diablo y nos olvidamos que el vencedor de todo eso es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. No nos enfoquemos en las tradiciones de este mundo, sino enfoquémonos en lo que Jesucristo hizo, enfoquémonos en la vida que Jesús ofrece, porque la muerte rodea ya este mundo. O sea, yo oigo las noticias y desapariciones de muchachitas, como que este tiempo como que se intensifica el mal. ¿Por qué? Porque como se está honrando al diablo en todo el mundo, entonces los demonios andan agitados y entonces vienen consecuencias muy graves, muy fuertes, muy malas. Desde hace siglos en México se celebra el Día de Muertos. La tradición es prehispánica y los días festivos son el 1 y el 2 de noviembre según la tradición mexicana. Pero se ha añadido el 31 de octubre porque como estamos en frontera con Estados Unidos y ahí se celebra el Halloween o el Día de Brujas, pues nosotros ya también adoptamos, no nosotros, o sea, mucha gente ha adoptado esa costumbre también para practicarla también aquí en México. Y la educación y la cultura promueve ampliamente la celebración colocando un altar de muertos en todas las escuelas, en todos los edificios públicos y comerciales según para no perder las tradiciones, pero en total ignorancia de los efectos espirituales malignos que esto trae, ¿sabes? O sea, la gente no sabe porque la gente no conoce la palabra, no lee la palabra, no va a un estudio bíblico y entonces desconocen que verdaderamente todo esto es invocar demonios, ¿no? Porque ya vimos que la palabra de Dios nos está diciendo que nuestros muertos, los muertos que hemos tenido en nuestra familia, ellos están descansando, que no pueden convivir con los que estamos vivos, que ellos están en otra etapa totalmente diferente, ¿no? Dice que inclusive la UNESCO, que es la Organización Nacional de las Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia y la Cultura, nombró la fiesta de los muertos en México como patrimonio, imagínate, inmaterial de la humanidad desde el año 2008. Y esto es muy triste, pero es una realidad, ¿no? Y sabemos que muchas de las etnias mesoamericanas rendían culto a la muerte, especialmente la cultura mexica. Entre sus costumbres estaba brindar simbólicamente al difunto diversos alimentos previo a su entierro, ya que partía a su viaje inframundo. Pero posteriormente, cada año y durante los siguientes 4 años seguían las celebraciones por el muerto en el panteón y en las casas de sus familiares. También acostumbraban las ofrendas florales de cempasúchil y otras flores. Pero cuando llegan los españoles, se mezclaron las tradiciones indígenas con las católicas y fue un menjurje el que hicieron ahí, porque no solamente ya estaba la tradición de los indígenas, sino ahora se mezcla con la de los españoles y entonces se fija como el Día de los Santos el día 1 y el de los difuntos el día 2. Pero, ¿qué dice el Señor en su palabra con respecto a este culto de los difuntos? Punto número 1.
Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Vámonos a Lucas 20, del 37 al 38, que dice: pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven, aunque ellos ya se habían adelantado, para Él todos viven. Entonces Jesús es el que nos lleva al Padre y Jesús es el que nos da vida. El cristianismo, la fe cristiana se sustenta en el triunfo de la vida sobre la muerte, y este triunfo lo logró Jesucristo. La muerte ha sido ya derrotada. Por eso el Señor Jesús nos otorga vida eterna, por la fe en Él. O sea, ¿cuántos de nosotros creemos en Jesucristo? Entonces hemos adoptado esa fe, ¿no? Jesús venció la muerte, y al abrir nuestro corazón, Él entra a ti, y la vida y un espíritu de resurrección entra en ti y entra en mí. Primera de Corintios 15, del 13 al 14 dice: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces vano es nuestras peticiones y vana es también nuestra fe. O sea que todo esto es mentira. El Señor nos quiere hacer vivir libres, sanos, prósperos, y que tengamos salida inclusive cuando se presentan las dificultades. Desde que el pueblo de Israel iba a entrar en la tierra prometida, Dios prohibió las siguientes prácticas. Pon atención a lo que ya Dios prohibió. Vámonos a Deuteronomio 18, del 9 al 14. Dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea que hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agoreros, ni sortílego, ni hechicero, que estos son los que aseguran lo que está por venir, ¿no? Ni encantadores, o sea, si quieres que te lean las cartas y que quién te va a pasar, que si el muchacho te va a hacer caso, que si no, ¿me entiendes? Que si voy a pasar el año, que si no. Muchas veces, a veces esas tonterías uno pregunta, pero dice que ni los encantadores. ¿Cuáles son los encantadores? Los magos, los brujos, ni los adivinos, o sea, los que predicen, ni los magos, ni quien consulte a los muertos, subraya eso. Ni quien consulte a los muertos. Hay mucha gente que no puede despegarse de ese ser querido que se fueron y quieren escucharlo, ¿no? Algo así nos estaba diciendo Gris, ¿no? Que su hijo estaba yendo a un lugar porque quería hablar con su papá, y le digo, ¿no, su papá está muerto? Y dice, sí, pero él fue a buscar a una persona porque quería oír a su papá. Y ¿sabes una cosa? Era su papá. ¿Tú crees que al que invoquen es el papá? Efectivamente no, porque dice la palabra de Dios que ellos no pueden hablar, que ellos ya están dormidos. Entonces todo esto es ocultismo y todo esto es pecado, porque aquí lo dice. Mira el verso 12 de Deuteronomio 18, dice, porque es abominación. ¿Qué significa abominación? Abominación es cuando algo es rechazado, condenado y que Dios lo aborrece. Entonces, es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Imagínate, Dios los echa, no los acepta, no le gusta, no le agrada. Y dice el verso 13, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Y el verso 14, porque estas naciones que van a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no se te ha permitido esto, Jehová tu Dios. Más claro ni el agua. O sea, aquí el Señor te está diciendo efectivamente que no acepta eso,
que no vayas con brujos, que no vayas con los que predicen, que no oigas el zodiaco, que no estés viendo adivinación, ni agoreros, ni hechiceros, nada de eso, y mucho menos vayas a consultar muertos. Te está diciendo que todo eso es abominación para los ojos de Dios. Y muchas de las prácticas anteriores son comunes en la sociedad actual. La gente participa en idolatrías, en brujerías diversas, en adivinación. A veces es hasta como juego. Vámonos a tomar el café, las amigas, ¿no? Fíjate que conozco a alguien que lee las cartas, vamos a verlo. O sea, yo recibía invitaciones así cuando estaba yo joven y que íbamos al cafecito. O sea, es algo que está sembrado en el mundo. La adivinación, el espiritismo, la santería, el culto a la muerte, abriendo la puerta al ocultismo. Y esto es lo peligroso, que estamos abriendo puertas que no deberíamos de abrir, donde Satanás se mueve y donde sus demonios practican para oprimirnos y para esclavizarnos. Tenemos que salir de todo eso que al final de cuentas trae consecuencias espirituales terribles. La creencia detrás del Día de Muertos es que los seres queridos fallecidos participan en las ceremonias. Es una vil mentira, porque ya vimos que ellos no pueden regresar, ¿no? Y dice la palabra de Dios, que ya lo acabamos de leer anteriormente, que dice que ellos se olvidan. Haz de cuenta como que se resetea la mente, ¿no? Para que ellos no estén inquietos ya donde ellos están. Entonces ellos ya no se acuerdan de nada. ¿Cómo vas entonces a consultarles algo? Que qué decisión vas a tomar sobre una situación si ellos ahorita están reseteados? ¿Sí me explico? Su mente está en blanco. Entonces, tradicionalmente se piensa que el día 31 de octubre al 2 de noviembre las almas de los difuntos pueden transitar en esta dimensión y comunicarse con sus familias. Ya vimos que eso no es cierto. Los rituales son importantes en base a otra noción. Se cree que los muertos pueden traer prosperidad, que no puede ser, o desgracia, o enfermedad, o dificultades financieras sobre las familias, dependiendo de qué tan satisfactoriamente vas a ejecutar tú los rituales. O sea que si haces un ritual chafa, te va a ir mal, y si haces un ritual que no está chafa, te va a ir bien. Pues imagínate nada más. Pero esto es parte del paganismo. ¿Qué es paganismo? Los que adoran dioses falsos. Siempre adoran ídolos, los paganos, ¿no? Es decir, dioses diversos, incluyendo a sus propios muertos, a quienes le levantan un altar. Ahora, la gente muchas veces hace las cosas sin pensar, solamente por tradición. Pero ¿sabes una cosa? Cuando tú levantas un altar, ¿para qué levantas un altar? Pues para adorar, ¿sí o no? Y entonces estás levantando un culto a una persona que está muerta, y lo estás levantando como que si fuese un Dios. Pero vámonos a 1 Corintios 10, 19, 20. ¿Qué digo pues? Que el ídolo es algo, o que sea algo, lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes de los demonios. Y aquí te lo vuelve a decir el Señor clarito. No quiero que tú, Helen, no quiero que tú, Catita, no quiero que tú, Xiomara, no quiero que tú, Marilyn, todas las personas que están acá, no quiero que vosotros se hagan partícipes con los demonios. No participen en esas cosas. La celebración del Día de Muertos involucran desfiles, disfraces, compartir calaveras de azúcar o de chocolate, o el pan de muerto, o colocan comida, colocan flores, altares en las casas o en las tumbas de los difuntos, imagínate, marcan hasta el camino del difunto desde la tumba hasta el hogar con velas y con veladoras. ¿Para qué? Supuestamente para guiarlos. Isaías 57:1 dice: la gente buena muere, los justos mueren antes que llegue su hora, y no entienden que Dios les está protegiendo del mal que vendrá. Este pasaje nos llena de mucho consuelo a todos aquellos que hemos tenido una pérdida, ¿sabes? Porque
a veces decimos, es que se fue antes de tiempo. ¿Por qué Dios permitió que con esa enfermedad o por ese accidente o por cualquier situación, porque no era su tiempo? Y muchas veces decía, estaba tan joven, ¿no? O sea, no merecía haberse muerto. Pero mira nada más, para mí por lo menos es un consuelo impresionante cuando veo este pasaje en Isaías 57:1 que dice, la gente buena muere. Yo dije, mi mamá era buena. La gente buena muere. Los justos mueren. Ella era justa porque fue justificada por Cristo y ella abrió su corazón al Señor. Los justos mueren antes de que llegue su hora, pero no entienden que Dios les está protegiendo de un mal que vendrá. O sea, los está quitando de un sufrimiento mucho mayor. ¿No es un consuelo tremendo esto? ¿Verdad que sí? Entonces podemos descansar que Dios no se equivoca. Entonces nuestros muertos están ahorita gozándose en la presencia de Dios. Ellos están tranquilos. Ellos no están en esta algarabía y en estos rollos del altar de muertos y que si vienen, que si le ponen el caminito y que se le pusieron una chuleta que era la que más les gustaba. O sea, esos son mentiras del diablo. ¿Para qué? Para que nosotros en nuestra debilidad por el amor que tenemos por nuestros seres queridos caigamos, ¿no? Honremos la memoria de los seres queridos que nos precedieron, pero la celebración del Día de Muertos va más allá. Es decir, la plática con los muertos es lo que está grave. Según la palabra, los muertos no pueden comunicarse con los vivos. No son libres de regresar a la tierra, ¿no? El hombre rico, estando muerto, hablaba con Abraham difunto también y le dijo, hay que enviar a Lázaro o algún otro muerto para que le hablen a nuestros parientes y para que ellos no vengan a vivir este tormento, ¿no?, que ellos estaban viviendo. Pero Lucas 16 del 30 al 31 dijo, mira lo que decía aquí. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán algunos, aunque alguno se levantare de los muertos. Entonces dice, no es conveniente, no puedo levantar a ninguno de los muertos. Para eso tienen a los profetas, para eso tienen a Centro de Vida Lomas, para eso tienen a los maestros, para eso tienen a los pastores, a los predicadores, ¿no? O sea, para que les hablen, para que se hagan una casa de vida y donde ellos sean alimentados. No necesitamos levantar un muerto para que vaya y les diga, oye, a mí me sale un muerto y me quiere decir algo y yo salgo corriendo, ¿no? O sea, porque realmente no es lo que nosotros deseamos. Realmente necesitamos una palabra viva y eficaz. También mira lo que dice Isaías 8 del 19 al 20. Tal vez alguien le diga, preguntemos a los médiums. Mira, esta palabra viene en la palabra de Dios, Isaías 8, 19, 20. Para todos aquellos que no me están creyendo mucho, váyanse a la palabra a ver qué dicen. Para todos los escépticos que dicen, no, tú puro rollo, semana. No, vámonos a Isaías 8, 19 al 20, que dice, tal vez alguien les diga, preguntemos a los médiums. Los médiums son con los que invocan a los espíritus de la muerte, ¿no? Y a los que consultan los espíritus de los muertos, con sus susurros y balbuceos, nos dirán qué debemos de hacer. Mucha gente pide la intervención de un médium para preguntarle, oye, no sé dónde dejaste la llave, donde estaba el dinero y necesitamos esa llave. Vamos a consultar al médium para ver si nos dice que si la dejó en la cocina o la dejó en la alacena o la dejó en el banco. O sea, hay gente que cree eso, pero dice la palabra de Dios, ¿pero acaso no deberá el pueblo pedirle a Dios que lo guíe? Y sabes una cosa, si tú le pides a Dios que te guíe, hasta te va a decir dónde está la llave. Esa llave que estás buscando, esa llave que tú necesitas, ¿no? ¿Deberían los vivos buscar orientación de los muertos? Pregunta aquí la misma Biblia. Y en el verso 20 dice, busquen las instrucciones y la enseñanza de Dios,
Busquen las instrucciones y la enseñanza de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad, de la NTV. Eso es lo que dice. O sea que si nosotros estamos buscando invocar muertos, poniendo altares, ponerle la costilla, la comida, el sope que le gustaba. ¿Sabes una cosa? Vas a hacer un desperdicio de comida ahí, mejor haz una comida familiar y recuerden a ese muerto y decir, ¿sabes qué? Era una gran persona, pero ¿sabes una cosa? Nos gozamos porque ya está en la presencia de Dios. La sociedad actual está llena de tradiciones, está llena de costumbres contrarias a la voluntad de Dios. El Día de Muertos no se basa en una verdad bíblica, sino en una mezcla de una tradición católica junto con las costumbres indígenas. Y ahí fue una mezcolanza que hicieron y ahora, hoy día, es el resultado. Y el resultado es una fiesta basada en superstición y en creencias paganas. O sea, que no debemos de participar en esto. Sin embargo, usted y yo tenemos libre albedrío. ¿Por qué? Porque Dios es un caballero. Dios no te va a obligar a que dejes de asistir. ¿Te gustan esas fiestas paganas? Pues vas a seguir dando. Pero ¿sabes una cosa? No te espantes el día de mañana, que si tú participas en ese tipo de cosas, puedes llegar a tener afectaciones económicas, afectaciones de salud, porque ahí es donde se mueve el diablo. El diablo viene a hurtar, a matar y a destruir, ¿me entiendes? Entonces, él justamente eso quiere, que tú caigas en estas provocaciones para que él haga de la suya sobre tu vida o la vida de tus seres queridos. No lo hagas por imposición, sino por convicción. Ahora, la verdad a través de este estudio te llega a ti. Tú eres libre de tomar la decisión o seguirla o ignorar todo lo que se te está diciendo. Hay un Señor de vivos y hay un Señor de muertos. El Señor de vivos y muertos se llama Jesús, ante quien tendremos que presentarnos un día. Porque algo tenemos muy seguro, eso sí, cada uno de nosotros, que todos vamos a morir. O sea, es un hecho que sí vamos a morir, ¿me entiendes? O sea, eso no es tapar el sol con un dedo y no decir no, o sea, todos vamos a morir. En Romanos 14 del 8 al 9 dice, pero si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de muertos como de los que viven. El Señor es nuestro Señor de vivos y de muertos. Es el Señor también de todos nuestros seres queridos que ya se nos adelantaron. Es el mismo Señor que ofreció vida eterna para cada uno de nosotros. Punto número 2, vamos a ver el Halloween. La palabra en inglés de Halloween significa la víspera de todos los santos. Es también conocida como la noche de brujas. De origen celta, se celebra el 31 de octubre y es prácticamente todo el mundo se ha convertido en una fiesta comercial. Tú vas a los supermercados, tú vas a las plazas y está llena de arañas, ¿no? De arañas, de monstruos, de esqueletos. ¿Por qué? Porque se celebra el fin del verano y el fin de las cosechas y tiene más de 3,000 años de antigüedad esta celebración. Se ha hecho un tema controversial si los cristianos debemos de participar o no. Los cristianos, ¿sabes lo que hacemos? En lugar de celebrar la muerte, celebramos la vida, ¿no? Y hemos tenido dentro de la iglesia también que si quieren participar con disfracecitos y todo el rollo, que se vistan de mariposas, se vistan de sol, se vistan de luz, se vistan de vida. Y en algunas iglesias se ha tratado de festejar a los niños con noches de gloria, para que no se queden sin la diversión de la festividad mundana, de pedir una carabelita, pero realmente guiados o enfocados a algo que dé vida y no provoque muerte, porque desde que están niños estamos sembrando en ellos y encaminándolos, y ellos van a aprender conforme a todo lo que tú vayas dirigiendo, cuidando y protegiendo de estos chiquitos. Tenemos que discernir el trasfondo espiritual de las cosas en las que nosotros participamos. O sea, no actuemos por seguir nomás al montón, ¿no?
Nuestra lucha no es contra sangre y carne, es decir, contra personas, sino contra los espíritus malignos que operan a través de estas personas. No comprometas tu fe. No es fácil apartar a nuestros niños de la influencia de este mundo, es cierto. Sin embargo, la instrucción y la explicación de lo que agrada o no agrada a Dios es importante. Y tenemos a una chica de apellido Alarcón, que es maestra de ahí de Centro de Vida Lomas, y también dirige una casa de vida. Y ella dice que como es educadora de primaria, ella dice que le obligaron a que tenía que participar de esa tradición y el Espíritu Santo le puso, bueno, pues haz la tumba de Jesús. Y ella hace la tumba de Jesús y en esa tumba de Jesús pone diferentes fotografías de varios eventos que hizo de la vida de Jesús en la vida. Y luego pone una cruz ahí y dice, pero Él ya resucitó. Hizo una ilustración bien bonita, una de sus alumnas se vistió de Jesús y mandó un mensaje de vida y no de muerte. O sea, que podemos adaptar nosotros el vivir este tipo de etapas, ¿no? Pero invocando la vida, invocando lo que Dios nos va a enseñar, nos va a instruir. Así que la palabra de Dios siempre será suficiente para experimentar la libertad. Y vamos a concluir el día de hoy. Padre amado, por medio de tu Espíritu Santo, cada hijo, cada hija tuya, que reciba la revelación del origen y de los efectos que produce celebrar el Día de Muertos o Halloween, para que no sean engañados, para que no sean contaminados por la brujería, la hechicería, la idolatría, el engaño y la muerte. La palabra de Dios siempre será suficiente para experimentar la libertad. Y en Cristo hasta la misma muerte tiene solución. Si hay algo que tenemos seguro, tú y yo, es que todas o todos vamos a morir, pero en Cristo. Porque con la muerte Él nos ofrece vida y vida eterna. Tenemos que perder ese temor a la muerte, porque el aguijón del temor a la muerte es el pecado. Por eso vino Jesús a quitar ese temor, porque la luz verdadera nos alumbra. ¿Cuáles van a ser las costumbres que vamos a practicar a partir de hoy? Pues todo lo que esté avalado en tu palabra, Señor. Porque tú, Señor, nos vas a dar todo, Señor, con revelación. Porque vas a decirnos hasta cómo debemos de hacerlo. Así que queremos obedecer tu palabra, Señor. Y la muerte, Señor, no está, Señor, en nuestros planes, Señor, porque tú nos ofreces vida eterna. En Gálatas 5:17 dice que el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagamos lo que queremos. Pero dice el verso 18, pero si somos guiados por el Espíritu Santo, no estamos bajo la ley. Cuando oramos y tenemos una cercanía con Dios, declaramos su palabra. Hemos podido constatar sucesos sobrenaturales con la intervención del Espíritu Santo. Y cuando la gente hace esos ritos, esos altares, invocando a los muertos, imagina todo lo que están atrayendo a ellos. No deseo juzgar, no deseo criticar, sino que la luz de Cristo, Señor, alumbre todo lo que está oculto y salga a la luz. Y la verdad que es Cristo alumbre nuestro camino. Señor, hemos escuchado tu palabra y nos hemos rendido ante tu majestad. No queremos caer en esas idolatrías, queremos que tú seas el único que gobierne nuestras vidas. Hoy declaramos y decidimos en nuestro corazón que tu palabra, Jesús, es el verbo. Te digo hoy, Señor, que tu palabra es la suprema autoridad de mi vida. Hoy decido seguirte, hoy decido amarte, honrarte, obedecerte, para poder disfrutar, Señor, del fruto que es seguirte. Perdona, Señor, esta tierra, perdona nuestro país, perdona estas tradiciones, perdona estas costumbres, Señor. Perdona esta ceguera, Señor, y perdónanos a nosotros mismos por vivir ignorando tu palabra que es verdad. Inúndanos, Señor, con el poder de tu vida. Llénanos, Señor, con tu luz que alumbra e ilumina nuestro camino. Permite, Señor, que estemos preparados para aún reunirnos contigo, Señor.
Gracias, Padre, por quitar ese aguijón del temor de la muerte, Señor. Llénanos del gozo de la vida eterna, Padre. Oramos en el maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.